Entonces, hoy día vamos a empezar a diseñar, a saber lo que es la calefacción y a diseñar los elementos, cómo se diseñan, todo. ¿Listo? Entonces, otra parte muy importante, porque con esto se gana también dinerito, ¿sí? No es solo la instalación del gas, ¿sí? Es una parte la instalación del gas. Entonces, en lugares más fríos, por ejemplo, se tiene que ver esto, ¿sí? Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz, okay. Para invierno hay que ver estas características. Y en los lugares cálidos, aire acondicionado, que es casi lo mismo, por si acaso. Es al revés nomás. El mismo cálculo se hace, ¿sí? Pero mientras nosotros queremos tener una temperatura agradable, una temperatura más caliente adentro del ambiente, porque allá afuera está frío, entonces hay que dar calor. La misma cantidad de calor es si es que, digamos, si es que yo tuviera la temperatura esa afuera, una temperatura muy grande, yo quisiera tener una temperatura agradable en mi ambiente. Y hay que sacar el calor, ¿sí? Mientras de uno ingresa calor por una energía, el otro se utiliza la energía para sacar el calor, ya para producir frío prácticamente, para permitir un aire más frío al ambiente. Entonces, la metodología de cálculo, todo es lo mismo, es idéntico, ¿ya? Bueno, calefacción. La calefacción ha pasado de ser un lujo a una necesidad primaria, ya que lleva bienestar y salud a los seres humanos, por las bajas temperaturas en las épocas de invierno. La calefacción con aparatos que funcionan con gas natural es económica, limpia y cómoda, en todos los lugares donde ésta sea requerida, como ser viviendas, oficinas, hoteles, industrias, etcétera, etcétera. Se entiende por calefacción como todo proceso que controla al menos la temperatura mínima del local. Para ello debe reemplazar las pérdidas de calor del mismo. Miren, dice, es calefacción aquella que controla por lo menos la temperatura. Pero, ¿sí? No es confort solo tener una temperatura, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a veces están en 30 grados y están asándose. Y a veces están en 30 grados y están muy bien, es una temperatura agradable, ¿sí? Entonces, hay otros factores más que influyen para el confort, ¿sí? Tenemos otros factores más que influyen para el confort. Entonces, no es solo la temperatura. Pero de todas formas, ¿sí? El concepto de calefacción es, controlo la temperatura, ya, es calefacción. Pero, ojo, cuando yo quiero dar calefacción a una persona que tiene dinero, quiere confort. Evidentemente, al darle un poco más de calor, va a estar bien la persona, ¿no? Pero si controlo todos los aspectos, los otros aspectos como humedad, ¿sí? Humedad, eh, y las otras temperaturas, y no sé qué, la velocidad del viento y todo lo demás, todos los factores que dan realmente confort, ¿sí? Evidentemente es muy agradable estar en un ambiente que tiene este sistema, ¿ya? Bueno. Entonces decía, hay que reemplazar las pérdidas de calor. Los elementos principales de un sistema de calefacción es la generación del calor, la distribución y la emisión. La generación algo tiene que generar, pues generalmente es una caldera, es la que genera el calor. La distribución, ¿cómo lo distribuyo? Puede ser por cañerías, por tubitos de cobre, o no sé. O también, por si acaso, sí, por tubos grandes, ¿no? Ya, tubos grandes, como los que se ven en las películas cuando uno ve a los espías caminar por ahí, ¿no ven? Entonces, en vez de llevar agua, por ahí llevo aire caliente, ¿sí?
Y la emisión del calor son los emisores los que se encargan de distribuir el calor, ¿sí?, en el ambiente. Estos emisores están en el ambiente. Entonces, estos son los tres elementos principales de un sistema de calefacción. De acuerdo a normas internacionales, un sistema debe mantener la temperatura deseada, ser regulable, simple, debe aprovechar al máximo la energía y no contaminar el medio ambiente. Existen muchos tipos de divisiones en el sistema de calefacción. Entre estos se pueden encontrar, ¿sí?, por ejemplo, por el fluido térmico, ¿sí? Entonces, miren, cuando se distribuye por agua caliente, cuando el fluido térmico es vapor, cuando el fluido térmico es aire caliente, cuando se da calor por placas cerámicas, o cuando el fluido térmico son aceites térmicos, ¿sí? Entonces, estos generalmente son los que van a llevar, estos están generalmente en la caldera, y se lo calienta el agua, o el vapor, o el aire, o el aceite, se lo calienta, y se manda esto por un tubo, ya sea una cañería o un tubo grande, de grandes dimensiones, ¿sí?, hacia los ambientes que yo quiero calefaccionar. ¿No? También podemos, ¿sí?, tener otro tipo de clasificación por las características de la emisión del calor. Y puede ser estas por radiación y por convección. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Voy a preguntar esto, ¿listo? Porque hay tres formas de distribuir el calor, ¿ya? Aquí tengo, la primera forma es radiación. Ya. ¿Ven, no? ¿Están viendo? ¿O lo agrando? ¿Ven? ¿Pueden ver? Sí, ingeniero, se ve normal. Ya. Ya. Entonces tenemos tres formas de distribución del calor: radiación, convección, conducción. A ver, dime, Franz. Franz. Sí. Ya, explícame cómo se distribuye el calor por radiación. ¿Sabes o no sabes? Más o menos sí, sabía, pero se me olvidó. ¿Te has olvidado? Y A ver, es, Alfredo. Alfredo Ayala. Ya. Santos Canas. Santos. ¿Y Ya. Explícame cómo se realiza, ¿sí?, la convección, la radiación o la conducción. Ya, la radiación es por medio de de las ondas, ondas imaginarias del calor desprendido de un aparato. La convección es por una transmisión de calor de un fluido por movimientos, y la conducción sería por esa parte, no sé. Eso no sé. Está bien. Ya estás, más o menos, ¿sí? Gracias. ¿Está William? ¿Ya llegó? Edith. Sí, Bien, a ver, explícame.
Radiación, convección, conducción. La forma de transmisión de calor. Yo, ¿Sabes o no sabes? no muy claro, Inge. Ya, Marcos. Marcos Condori. Ah, Inge. ¿Sabes o no? Inge. Sí, más o menos. A ver, dale, dale. Pues radiación sería por descargas eléctricas, algo así. Nada, nada de descargas eléctricas. Ya, convección. Eh, a través de un líquido. Puede ser, está bien. A través de un fluido, que puede ser un líquido o un gas. ¿Y conducción? Eso no sé, Inge. No, no Ivana. sé cuál. Ya, gracias. Inge, A ver, explícame. Estamos hablando. por radiación sería por las ondas que emite el sol. Más o menos, no siempre el sol. Cualquier cuerpo caliente emite, emite calor en forma de ondas, ¿no ves? Por radiación. Ya. ¿Qué Sí. más? Y después por conducción sería mayormente en los sólidos. Por ejemplo, calentar una varilla Ya. y ahí ya sea un fuego y puede transmitir calor. De ahí, Y convección no estoy muy segura ahí. ya. Kenia, gracias. Ya. Iván. Kenia, Sí, Inge, la escucho. a ver, explícame. El calor. Una de las formas de radiación es cuando, ¿cómo le puedo explicar? En radiación es cuando todos los cuerpos se encuentran a una temperatura. Y convección es cuando se transmite por el movimiento de las moléculas calientes desde zonas altas o a zonas de baja temperatura. Y conducción es cuando se transmite durante el contacto entre cuerpos. Puede ser. Ya, Eso nomás, Inge. gracias. Juli Vaya ya llegó. Wildo, Buenas noches, Inge. a ver, Wildo. Ingeniero, radiación sería ejemplo. Inge, podemos tomar el ejemplo del microondas, ingeniero, que el microondas funciona con ondas electromagnéticas que calientan. Ya, No, a ver, nada que ver con por si acaso, no te confundas. Ya, no emite calor el microondas para calentar los cuerpos. No ya, te confundas. Ya. convección es, ingeniero, es por transmisión de calor. Por ejemplo, el agua. Después, en conducción sería, ingeniero, a través de objetos, como decía, ¿no ve? La varilla o la olla mismo, ingeniero, que cuando lo calientas, transmite la energía. Ya. Ya. Nos estamos acercando, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Bien? ¿Y puedo participar? Claro. La conducción es la transferencia de calor que ocurre cuando un cuerpo está en contacto con otro. La convección se produce por el movimiento de líquidos o gases
a diferentes temperaturas. En cambio, la radiación es la transferencia de calor sin que los cuerpos estén en contacto, a través de ondas electromagnéticas podría ser. Ahora, un ejemplo de esto es una olla hirviendo. El fuego que está calentando a la olla sería radiación. El metal, cuando se calienta la olla, eso sería conducción, está conduciendo el calor. Y el agua caliente que va a subir de temperatura, eso sería convección. Y Me has rayado en mis conceptos, pero ¿cómo te llamas? No te veo. María Eugenia, Inge. Ya, María Eugenia Pocho. Ya. Estamos cerca, ¿no? Más o menos, la idea está más o menos. ¿Alguien sabe? Gracias, María. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En el microondas, por ejemplo, no tiene rayos electromagnéticos, no usa. Hay rayos, las longitudes de onda del microondas, por si acaso, no llegan a ese tamaño más pequeño. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las longitudes de onda, se van clasificando. Entonces, una onda ionizante, que se llama, es dañina. ¿Ya? Entonces, la radiación, el microondas utiliza un sistema de que llega hacia los electrones, o hacia las moléculas de los cuerpos y los agita, ¿sí? Para producir calor. Casi es el mismo sistema del fuego. Bueno, aclarado eso, vamos a ver. Radiación es por rayos, ¿sí? Rayos. No son imaginarios estos rayos, pues acá, como han dicho, son reales, por eso es que llegan, ¿sí? Se los puede medir, se puede medir hasta su longitud y con diferentes aparatos, ¿ya? Que no son, digamos, lo simple vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo caliento, ustedes calienten una, no sé, una plancha muy caliente, ¿sí? Y van a acercar su mano y van a sentir calor, ¿sí? Entonces, esa plancha caliente está transmitiendo calor por radiación, ¿ya? Esa es la radiación, ¿ya? Entonces, los rayos solares, por ejemplo, ¿sí? El sol manda su calor por radiación. No necesita el aire, ¿sí? Para que estos rayos se transporten, ¿sí? No necesita el aire. Entonces, por ejemplo, los millonarios en muchos países tienen su piscina, ¿sí? Y tienen radiadores, que se llaman, ¿sí? Para calefaccionar toda esa área. De tal forma que está nevando afuera, ¿sí? Y ahí están calientes en el sector donde está llegando la radiación, ¿sí? Están muy bien, ¿sí? Están en una temperatura agradable, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, el aire está frío, pero no le interesa. Los rayos solares, los rayos del calor, llegan, igual se transmiten, ¿sí? Entonces, miren, los rayos del sol pasan llegan a través de todo del exterior de la Tierra, ahí no hay aire, no hay nada, y siguen llegando hasta aquí y calientan, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay algunos rayos que transmiten las ultravioletas y todo lo demás, alfa, beta y gamma, que llegan, que son dañinos, que nuestra atmósfera los va absorbiendo, pero igual pasan uno que otro bueno, que te pueden producir cáncer y todo lo demás. Mucho más son dañinos cuando la capa de ozono se debilita. Eso es radiación, está entendido, ¿no ves? La radiación es, sí, por rayos, que no necesitan el aire para transmitir. La convección es cuando yo caliento un líquido, ¿sí? Un fluido, ya sea líquido o gas, ¿sí? Y este se va distribuyendo por un medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo caliento una olla, ¿sí?
en la base, el calor le va a llegar. ¿Listo? Y ese calor, esas moléculas que se van calentando, se van subiendo hacia arriba. ¿Sí? Se van subiendo a la parte superior. ¿Sí? Eso es convección. Utiliza un fluido para calefaccionar. Entonces, este es el sistema más utilizado en el mundo para calefaccionar. ¿Listo? Porque yo tengo una estufita que está calentando el aire. El aire se va calentando. Entonces el aire va a ingresar. Si ustedes tuvieran aquí un fluido, miren, aquí un cuarto, ¿sí? Y aquí tuvieran un radiador, también se llama o un convector o una estufa a gas, lo mismo, ¿sí? Y este cuerpo está caliente, ¿sí? El aire frío que está por aquí, al entrar en contacto con las paredes calientes de este emisor de calor, se va calentando y va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? Y se va a ir subiendo, va a ir colocando en la parte superior, ¿sí? Y el aire frío va a tender a bajar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este ciclo va a ir repitiéndose, ¿sí? El problema es cómo un cuerno, este aire caliente que está por aquí, lo llevo hacia allá, hacia todo el ambiente, para que todo el ambiente esté caliente y no solo esta partecita, ¿sí? Que está al lado y encima de mi radiador, o mi convector sería lo lógico, pero lamentablemente, ¿sí? Le seguimos llamando radiador. ¿Ya? Entonces, por eso es que se acepta la presencia de una ventana. Estos radiadores se los coloca cerca de una ventana. ¿Sí? Como las ventanas no son estancas completamente, siempre entran aires por este lado, ¿sí? Siempre van a entrar. Entonces, el aire que entra por las rendijas hace que lo empuja a este aire caliente hacia el centro o hacia las otras partes del cuarto. Por eso es que tenemos mejor rendimiento cuando estos convectores se encuentran debajo de la ventana. Para esto, para calefaccionar por convección, necesito que todo esté cerrado, ¿sí, no? Porque si abro una puerta, el aire caliente se sale y se enfría en mi cuarto. Siquiera por radiación, no. Pueden estar las puertas abiertas, ¿sí? No hay lío. Igual el calor va a llegar hasta donde yo quiero que llegue. ¿Sí? Depende del diseño, ¿no? ¿Sí? ¿Te he entendido? Miren, entonces la radiación, ¿sí? No necesita que esté cerrada la puerta. El sistema por convección sí necesita, porque está calentando, el aire se calienta. El aire es el que va a estar caliente en este sistema. ¿Sí? El aire es el que va a estar caliente. Entonces, va a llegar un momento donde esto se tiene que tender a equilibrar. Pero siempre aquí arriba siempre va a haber una temperatura 1 y aquí en el piso siempre va a haber una temperatura 2, aunque digamos después de pase de mucho tiempo. Estas dos deberían ser más o menos iguales, pero siempre la temperatura 2 es menor a la temperatura 1. Siempre en el sistema de convección. ¿Sí? Porque ya sabemos que en los fluidos, ¿sí? En los fluidos, el fluido más caliente está arriba y el fluido más frío está abajo. Ese es el problema que tenemos cuando calefaccionamos, ¿sí? Por convección. Imagínense que esta carga térmica yo lo he diseñado mal. Evidentemente esto debería estar más o menos, si yo estoy calefaccionando a 20 grados este ambiente, debería estar aquí arriba, debería estar a unos 22 y aquí debería estar más o menos a unos 19, 18 grados más o menos. 19, para que este delta T no sea muy grande. Pero si la carga térmica, si la potencia de este calefactor lo he diseñado mal, como sucede en muchos casos, que le ponen una estufa, cualquier estufa,
sin calcular la potencia que necesite este ambiente para mantener una temperatura y ser agradable, puede ser que aquí estemos a 20 grados, aquí arriba, y aquí estemos en 7, 8 grados. Y evidentemente, sí, un ser humano aquí que está, una persona que está aquí, ¿sí? ¿Qué va a sentir? ¿Sí? Va a sentir malestar, ¿sí o no? Porque de pronto su cabeza está a una alta temperatura y sus pies están fríos. Y eso, el cuerpo dice, ¿qué cuerno está pasando? Porque el cuerpo está diseñado, pues, no está diseñado para que esté, para hacer una cosa u otra cosa. Aquí, el cuerpo dice, hace frío. Entonces empieza a vibrar los vellitos y todo lo demás para producir calor y no enfriarse. Y cuando hace calor, ¿sí? Para que enfriarlo al cuerpo transpira. Ahora, ¿qué va a hacer tu cuerpo? ¿Qué le va a mandar a hacer tu cuerpo, tu cerebro? Si aquí arriba estás en 20 grados y aquí abajo estás en 7 grados. Y evidentemente, claro que te vas a enfermar. Porque tu cuerpo no va a hacer, no va a saber qué hacer, no va a saber defenderse contra esas diferencias. ¿Listo? No va a saber defenderse. Porque tus pies te van a congelar, ¿sí? Y su cabeza va a estar caliente. Esas son las, por eso es que muchas veces dicen, no, una son la calefacción, porque al calefaccionarse uno se enferma, le da evidentemente, bajo esas características, bajo el sistema mal diseñado, de poner cualquier estufa, como sea, sin ver realmente cuál es mi potencia, la potencia que yo necesito, ¿sí? Para el ambiente, ¿sí? Evidentemente va a ser todo un problema, ¿sí? Va a dañar a las personas. Por eso es que tan importante la calefacción es confort. No se olviden, la calefacción es confort. Entonces, cuando hagan ustedes una calefacción, tienen que diseñarlo bien, ¿listo? Y eso se les va a enseñar ahora, ¿sí? A que no exista este problema, que este delta T sea mínimo, ¿sí? Este delta T sea mínimo, ¿ya? Entonces, convección es calentamos un fluido y el fluido se encarga de transmitir el calor, ¿listo? Y conducción es, por ejemplo, cuando yo caliento un clavo, ¿sí o no? Agarro la punta de un clavo y lo meto al fuego y de pronto voy a sentir que me quema el clavo, ¿sí o no? Es decir, que el calor ha viajado a través del metal. Ha sido conducido a través de un cuerpo sólido, ¿sí? Eso es conducción, ¿ya? Bueno, está claro esto porque es en base a este sistema que vamos a aprender a diseñar nuestro sistema de calefacción. ¿O hay alguna pregunta? Todo silencio. Ya, continuamos entonces. Espero que todo esté bien. Bueno, entonces, varias clasificaciones hay, por el fluido térmico, por la forma de la emisión, radiación o convección. Esos son los métodos más comunes para dar calefacción, ¿sí? Por la forma de la generación del calor, que es la energía eléctrica, por combustibles, por energías alternativas, bueno, ¿sí? O por la forma de distribución de la energía, que es calefacción central o la calefacción dividida. Miren, hay altas clasificaciones, ¿sí? De los equipos, ¿sí? O de los sistemas de calefacción. Calefacción central, ¿sí? Es que la energía se genera en un solo punto. ¿Listo? Por central. Se centraliza. Así como nuestros gobiernos son centralizadores. El gobierno boliviano es
centralizador, siempre ha sido. ¿Sí? Todo quieren manejar una sola cabeza. Y esa es la gran falla. ¿Sí? Porque no es así, pues. ¿Sí? No es así. Todos los países donde están centralizados generalmente están atrasados. Porque no puedes abarcar todo. Hay diferentes características en las zonas, de acuerdo a los climas y todo. Entonces, cada sector debería tratar de manejar su sistema. Y la dividida es cuando yo tengo los emisores de calor en diferentes puntos. ¿Listo? Bueno, las instalaciones pueden ser individuales. Un equipo alimenta una sola vivienda. Y colectivos. Un equipo sirve para varias viviendas dentro de un mismo edificio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una caldera alimenta a una vivienda. Eso es individual. Pero en Europa al menos hay muchas, por ejemplo, muchas zonas donde hay una caldera grande, ¿sí?, que alimenta varias viviendas, no solo en un edificio, a veces en un manzano, para un manzano, ¿sí? En estos sistemas generalmente el fluido el que lleva el calor es aceite, ¿ya? A altas temperaturas se lleva este fluido, este aceite hacia las viviendas, ¿ya? Para realizar el cálculo de una instalación se deben conocer las siguientes: la localización geográfica y la orientación del local. ¿Sí? Por ejemplo, esto es bien importante. El primer punto, ¿sí?, la localización. ¿Sí? Es bien importante, miren, saber dónde va a estar, ¿sí o no? En La Paz, en Oruro, Potosí. Si está en La Paz, es fregado porque tenemos diferentes zonas a diferentes alturas también. Entonces hay que especificar dónde Cuernos está. Si estará por San Pedro, estará por Prado, o estará quizás en la zona sur, todo eso. Entonces, todos esos puntos yo necesito. La orientación también es muy importante, ¿sí? Si esta orientación me sirve para ver si es que, digamos, el sol me está llegando cuando nace el sol o cuando está muriendo, o de repente no me llega el sol para nada, ¿sí? No sé, o me llega solo 10 minutos. Bueno, todo eso es bien importante para poder realizar un estudio. También es necesario conocer los planos de la vivienda, ¿sí? También tenemos otro punto que es muy importante, son los horarios, ¿sí? Para una oficina, por ejemplo, ¿sí?, tengo que diseñar una calefacción para hasta las 6 de la tarde, o 6:30, o 7 quizás, ¿sí?, y que van a estar trabajando ahí, ¿sí o no? Entonces, para esa temperatura que va a llegar a esa promedio, a esa hora, para esa temperatura yo tendré que diseñar. Pero si es que esta oficina va a trabajar en la noche, toda la noche, ahí sí tengo que diseñar para ese horario, ¿sí?, donde va a ser quizás más crítico, porque va a ser más frío, entonces tendré que poner aparatos de mayor potencia, ¿ya? Es bien importante saber los horarios. También es importante el número de ocupantes y sus tipos de actividades, ¿sí? En un cine, por ejemplo, ¿sí?, más o menos una persona, todas las personas emitimos calor, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hay harta gente en una vivienda, de pronto tu cuarto, ese ambiente, que cuando no había nadie, cuando yo estaba solo en mi departamento, frío, pero ya llegan 20, 30 personas, de pronto hace calor. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que todas las personas somos como una estufita que vamos emitiendo una energía calórica. Y esa energía puede ser suficiente como para calefaccionar sin necesidad de poner ningún aparato para calentar el ambiente. Un cine, por ejemplo, ¿sí? En un cine hay que ver eso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces, a veces lo diseñan, he visto un cine, por ejemplo, en Oruro, que ardíamos.
porque seguramente su calefacción lo han diseñado para cuando está vacío, como si no hubiera ocupantes. Y ese día estaba lleno el cine, evidentemente es un calor terrible, ¿sí o no? ¿Ves? Igual es en cuanto al aire acondicionado, ¿no? Igual es en cuanto al aire acondicionado. Hay que ver. ¿Sí? Y las actividades, las personas de acuerdo a sus actividades les piden más calor, ¿sí? Si está haciendo, por ejemplo, ejercicios, uno emite más calor, entonces hay que considerar, hay que ver eso. ¿Sí? ¿Está bien? Es bien importante saber qué actividad, qué es. Se va a estar como una oficina, se va a quedar sentado. No va a emitir mucho calor. No va a estar trotando, va a estar cosiendo. No, eso va a emitir más calor. ¿Sí? Entonces, hay cantidad de calor promedios en tablas de acuerdo a las actividades. Todas esas energías aportantes hay que considerar. ¿Sí? Si es que hay harta gente, ¿no? En las viviendas, por si acaso, no se hace esto, pero sí hay que considerar mucho esto cuando se tratan, por ejemplo, de gimnasios o estadios o, no sé, cines, cualquier cosa de eso. Hay que tener mucho cuidado en ese sistema. Después tenemos que saber la disponibilidad de espacios para los equipos y los elementos de la instalación, ¿sí? ¿Por dónde voy a poder hacer pasar mis tuberías? ¿Dónde voy a colocar mis radiadores o mis calefactores? No sé. ¿Sí? Tienen ustedes que ver eso. ¿Sí? No puede ser que quieran colocar debajo de la ventana, pero allá debajo de la ventana hay un mueble. No le van a decir, ¿quién sabe qué, señora? Tiene que sacar su mueble. No es así. ¿Sí? Tenemos que acomodarnos. Hay diferentes formas de solucionar esas cosas. ¿Ya? Entonces, miren, por eso es bien importante tener los planos y saber la disponibilidad. Ya cuando son viviendas que ya están ocupadas, hay que entrar a los locales donde quieren que se calefaccione para ver dónde voy a colocar mis equipos, por dónde voy a llevar mis tuberías. De repente no voy a poder llevar por donde yo quiero. No es en el plano hacer lo que uno quiere. Hay que ir a la realidad y ver. A veces por donde yo quiero pasar hay una columna. Y ahora, ¿por dónde paso? ¿Por dónde paso? Voy a tener que romper azulejos, cerámicas que son españolas, que han traído desde Italia, no sé, o de la China, y que si le rompo una cerámica a la señora te da un tiro, ¿no? Todas esas cosas hay que ver y hay que preguntar también si es que se puede o no se puede hacer algo, porque puede uno tener grandes problemas. Detalles de los locales medianeros también es bien importante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los locales que están, ¿sí?, al lado del local que yo quiero calefaccionar? ¿Van a tener calefacción? ¿No van a tener? Es un local donde está completamente abierta sus ventanas, es como si fuera exterior esa parte, y no sé. Las sombras de los edificios, las velocidades del viento, las temperaturas promedio frías exteriores, bien importante, ¿no? Las temperaturas promedio exteriores, estas temperaturas deberían darnos, ¿sí? Deberían darnos los institutos encargados del medio ambiente. No nos dan, hasta ahora no tenemos. Y también tenemos que saber mucho las normas o los reglamentos, ¿sí?, que rigen en nuestro país o en nuestra ciudad, que pueden ser nacionales o municipales. Bueno, todo esto es bien importante que sepamos para calefacción. Cargas. Se denomina cargas a todos los factores que alteran la temperatura y humedad del ambiente acondicionado. En invierno las cargas representan las pérdidas de calor que se debe compensar. Existen dos tipos de cargas. Las cargas sensibles, que son las que afectan a la temperatura seca, y las cargas latentes que afectan a la humedad. Los agentes que originan estas cargas son los cerramientos, pueden ser paredes, suelos, techos, todo. La iluminación,
¿sí? Que pueden ser, ¿sí? La iluminación, que pueden ser los foquitos, los equipos también. Cada equipo emite calor, y las computadoras, por ejemplo, emiten calor, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hay muchas computadoras en un ambiente, en vez de que necesita calefacción, ese ambiente necesita aire acondicionado, porque se va a calentar este equipo, se pueden quemar. ¿Ya? Los ocupantes, ¿cuántos ocupantes habrá? La ventilación y o la filtración también, ¿sí? Entonces, esto también tengo que saber. Si va a haber filtraciones grandes o no va a haber filtraciones grandes, cómo se va a ventilar el ambiente, todo. Estos los cerramientos y las ventilaciones son por los que se pierde calor. Y el B y el C son los elementos que generan calor. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado cuando uno diseña. No es sumar los 4. Entonces, por eso que nos dice B y C son cargas favorables. Que muchas veces no es necesario considerarlas, pero hay que analizar, ¿sí? Para ver si es que van a influir o no van a influir. Por ejemplo, en una vivienda donde va a haber 4 personas, nada que ver, ¿sí? ¿No? En un dormitorio donde va a dormir una persona, no va a influir en nada. O 2 personas, no influye. Entonces, no se los considera la cantidad de ocupantes. La iluminación, si es un foquito de 110, no sé, ahora al menos los foquitos, los LED que no emiten calor prácticamente, ya se desechan, ¿no? Si hay una computadora, igual. Si hay 5, 6 computadoras, ahí sí. Bueno. Y las pérdidas de calor por las paredes, por los techos, por los suelos, o las pérdidas de calor porque entra aire frío, ¿no? Eso sí se considera. Siempre A y C siempre se tiene que considerar. B y C se los tiene que ver si es que puedo considerar o va a influir. Van a influir. Calefacción dividida. Aquí miren, esta es la calefacción dividida. Este es el medidor y estas son las estufas a gas. Estufas a gas quiere decir que yo estoy llevando gas por esta tubería a todas las estufas que van a emitir el calor, ya sea por convección o por radiación. ¿Sí? ¿No? A todas estas estufas llevo gas y estas estufas tienen un emisor, es decir, tienen un quemador que se va a encender y que va a generar calor. Eso es calefacción dividida. ¿Sí? Es como si la calefacción dividida también se puede dar, por ejemplo, por si acaso, con la energía eléctrica. ¿Sí? Que en vez de gas yo enchufo mi estufa, mi estufita, si lo enchufo aquí, estoy emitiendo calefacción dividida. ¿Sí? Ahora también puede ser eléctrica central. ¿Listo? Un solo aparato va a emitir calor, pero ahí necesito algo que distribuya el calor. Aquí, por ejemplo, no necesito quién distribuye el calor, no necesito quién transporte este calor, porque el calor se va a generar en el mismo ambiente. Esa es la calefacción dividida. Cuando en cada local la calefacción se encuentra con un equipo que genere calor, que posea su propio quemador, se denomina calefacción dividida. En este sistema se lleva el gas para los equipos mediante tuberías, las cuales deben ser diseñadas de acuerdo al anexo 5 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta calefacción se la puede realizar por convección y por radiación, eso ya hemos visto. Cuando se realiza por convección, el cuerpo emisor calienta el aire de la local a calefaccionar. Para dicho objetivo, en la actualidad existen una serie de aparatos que generalmente tipos estancos que facilitan su uso y ensamblaje, especialmente por la forma de eliminación de los productos de combustión. Entonces me estás diciendo, estos emisores generalmente son estancos. ¿Qué quiere decir? Que esta pared donde está instalada esto, ¿sí? Tiene que estar al exterior.
O si no da al exterior, tiene que tener un TBU que llegue al techo. ¿No ven? Entonces, por ejemplo, es su ventosa. Aquí está dibujada la ventosita. Tiene dos tubos, uno en el medio del otro. Por un tubito entra el aire, por otro tubito, el tubo del medio, salen los productos de combustión. Ese es un aparato estanco. Entonces, generalmente para calefacción dividida se utilizan los aparatos estancos. ¿Ya? ¿Listo? Eso me dice esta parte. Cuando la calefacción se realiza por radiación, el quemador calienta un cuerpo que irradia calor al medio ambiente, parte del cual es reflejado por un cuerpo reflector. Se debe hacer notar, sin embargo, que no existe ninguna transmisión del calor que sea 100% radiación. ¿Sí? Siempre ¿sí? O convección o conducción. Siempre los tres sistemas, ¿sí? Por los tres sistemas se transmite calor. ¿Ya? Ahora, evidentemente, se dice convector cuando, digamos, un gran porcentaje del calor se lo transmite por convección. O se lo dice radiación, un radiador, cuando un gran porcentaje de ese calor que está generando o se está transmitiendo, se lo transmite por radiación. Existen las tres formas, entre las tres formas, una de las de mayor grado que otra. Sin embargo, para fines prácticos se dice por convección o radiación de acuerdo al mayor porcentaje en forma de transmisión de calor. Bueno, esa es la calefacción dividida. ¿Sí? Tengo que llenar mi casa de tuberías de gas. En cuanto a la calefacción central, ¿sí? La generación de calor, ¿sí? ¿Sí? Se realiza por una caldera o varias calderas de calor que se transmiten a un fluido transportador que de alguna manera es llevado a los locales a calefaccionar. A eso se llama calefacción dividida, central, perdón. Entonces, miren, esta es la caldera. Puede ser una o varias, depende mucho. Por ejemplo, en un hotel pueden ser 2 calderas, ¿no? Para calefaccionar todo el hotel o un edificio, ¿no? Generalmente para las viviendas se utiliza una calderita, ¿sí? Que calienta un agua, y esta agua es caliente, va a este emisor. Este radiadorcito, radiador se le llama, pero no es radiador, es convector, pero bueno, como su nombre desde antes se le decía radiador, ¿sí? Mal llamado radiador, es por eso, ¿no? Entonces, como antes se le llamaba radiador, entonces ya, ahora se ha quedado con ese nombre, ¿sí? Pero ya estoy viendo últimamente catálogos que dicen convectores, ¿listo? Prácticamente un convector porque por convección transmite el calor, ¿ya? Entonces el agua caliente llega, miren, aquí, y transmite su calor al ambiente, al medio ambiente, ¿sí? Al aire. El aire se va calentando. Entonces esta agua, ¿sí? Pierde calor con el contacto del aire y se va enfriando y baja y regresa otra vez a la caldera para calentarse y otra vez, ¿sí? Ir a alimentar a los radiadores. Entonces, estos radiadores no usan gas. ¿Sí? A estos radiadores les llega agua en este ejemplo. Pero también, por si acaso, calefacción central hay por aire. O en vez de llevar agua, llevan aceite. ¿Sí? O vapor. Estos tubos. Entonces necesitamos para calefacción central, ¿sí? Que se genere el calor, ¿sí? Y que un elemento, tiene que haber algo que lo distribuya, lo lleve el calor hacia los ambientes que yo quiero calefaccionar. Y tiene que haber alguien que emite el calor en el ambiente. ¿Verdad? Producción de calor. Cuando la potencia requerida para la calefacción sea mayor a 70 kilowatts, las calderas se deben encontrar obligatoriamente en una nave de calderas a ser diseñada bajo reglamentos nacionales. Esa nave de calderas se les enseña a diseñar en el curso de técnico de proyecto 1. ¿Ya? Entonces, prácticamente, yo no puedo hacer ninguna instalación a una potencia mayor a 70 kilowatts en un local normal.
Si mi potencia en un local es más de 70 kilowatts, lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Ese local ya no es un local cualquiera, tengo que diseñar una nave, a eso se va a llamar nave de caldera. ¿Ya? Ese local se va a llamar nave de caldera. Ese local tiene que tener paredes incombustibles, la iluminación tiene que ser especial, tiene que ser el stand, los focos son especiales, los sockets son especiales, los interruptores son especiales, bueno, todo es, ¿sí?, para prevenir accidentes. En Bolivia los sistemas usados en la calefacción es la calefacción por aire y la de agua caliente. En ambos casos el fluido es calentado por una caldera. La producción del calor corresponde al aumento de la temperatura del fluido transportador desde la temperatura de retorno hasta la temperatura de salida. Por lo tanto, la emisión de calor en los ambientes corresponderá a una disminución del calor del fluido desde su temperatura de salida hasta su temperatura de retorno. ¿Sí? Entonces, en este sistema, por ejemplo, este radiadorcito, por ejemplo, ¿sí?, que es un convector prácticamente, llega el agua caliente, ¿sí?, y el aire al contactarse se va calentando y eso hace que se enfríe el agua, por ejemplo, o el aceite, y va bajando por aquí. Y se va a volver hacia mi caldera, ¿sí?, hacia la caldera. ¿Ya? Bueno, entonces esta agua va a llegar, digamos, estaba aquí a 90, baja a 70 y regresa a 70 más o menos. Entonces, la potencia que va a necesitar para calefaccionar no es desde el agua fría, es desde 70 a 90 más o menos. Ese es el delta T con el cual se diseña una caldera. Dicho de otro modo, dice, el fluido caliente se transporta por conductos a los locales a calefaccionar, donde después de transferir parte de su calor regresa por conductos a la caldera para ser nuevamente calentado. Para evitar pérdidas de calor no deseadas, generalmente los conductos transportadores de los fluidos deben llevar aislación. Ya eso que me dice es que los tubos, ¿sí?, para que el calor no se vaya perdiendo a través de las paredes de los tubos, ¿sí?, estos tubos tienen que tener aislado, ¿sí?, para que el calor completamente, el calor llegue, el agua que está transportando, o el aceite, o el aire, no sé, que llegue a una temperatura similar a la que ha salido de la caldera. Bueno, emisores de calor por agua caliente. Existen diferentes tipos de emisores. Los primeros son los radiadores. Los radiadores, así denominados, emiten el calor principalmente por convección, ¿sí? Del 70 al 95% del calor, ¿sí?, emiten por convección, ¿sí? La emisión de calor es transportado es proporcional a su tamaño. Cuanto más grande es mayor es su emisión, ¿sí? Entonces, este radiador dice, ¿sí?, la potencia es siempre proporcional al tamaño. Quiero transmitir 2 kilowatts, va a ser más de un tamaño. Quiero transmitir 4 kilowatts, tiene que ser el doble del anterior, ¿sí? ¿No ve? Entonces, ese es proporcional a su tamaño. ¿Ya? En estos radiadores existen dos sistemas, dos tipos. Los yuxtapuestos y los de tableros paralelos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los yuxtapuestos, que son como rastis, ¿sí? Miren, es un elemento, a este se le pega al otro y se van armando así como rastis, ¿sí? Entonces, generalmente la potencia te dan de un solo elemento. Este tiene, por ejemplo, 100 watts. Para dar 1000 watts necesito 10 de estos.
¿Sí o no? Sí, más o menos. ¿Ya? Este es muy parecido a este. Es el mismo, así igualito se va armando por Zasti, pero la forma es distinta. Este, por ejemplo, tiene mayor rendimiento que este otro sistema. ¿Ya? Estos son los yuxtapuestos. Y los paralelos prácticamente son como dos recipientes, ¿sí? ¿Sí? Uno delante del otro, en el que están llenos de agua. Así es. Y por el medio hay un hueco, por el cual sube el aire y se va calentando y va subiendo, ahí se va calentando el aire, ¿sí? Por el medio, o chocando las paredes exteriores también, se va calentando el aire y va subiendo y va a calefaccionar el ambiente, ¿sí? Estos son los más sencillos de hacer, son más baratos. Y ya prácticamente por su bajo rendimiento y sus grandes longitudes que se necesita para calefaccionar, ya están siendo eliminados porque se necesita gran espacio, ocupan estos paralelos. Gran espacio necesitan para dar la misma potencia que uno de estos yuxtapuestos. Por eso prácticamente ya no hay, ya no ha llegado. Un tiempo llegaban, ¿eh? Época del 90, llegaban a este sistema. Pero ya últimamente casi todos están diseñando bajo este sistema porque cada vez hay menos espacio, ¿no? Nuestros departamentos cada vez son más pequeños, entonces necesitamos cosas de mayor rendimiento. Entonces, estos son los aconsejables, por ejemplo, por si acaso. ¿Ya? Pero sin embargo, todavía hay catálogos que siguen mandando esto. Por su precio, es menor. La ubicación de los radiadores, ¿dónde tienen que estar ubicados estos radiadores que nos decimos? Que prácticamente son convectores, ¿no ves? Porque emiten su calor del 70 al 95%, pero ¿sí? Como son equipos que se han utilizado hace años, ya siglos prácticamente, ¿sí? Y se los llamaba antes radiadores, se han quedado con ese nombre. Ubicación de los radiadores. Como los radiadores emiten el calor, sobre todo por convección, deben ser colocados de tal manera que permitan al aire del local acceder libremente a la parte inferior del radiador, para que una vez que entre en contacto con las paredes del mismo, circule hacia el techo sin ningún obstáculo. Por esta razón se los debe colocar a una distancia entre 25 a 30 milímetros separados de las paredes posteriores y como mínimo a una altura de 70 milímetros del piso. Esta parte es bien importante, ¿sí? Si ustedes pueden ver, este radiador no puede estar muy pegado al piso, porque tiene que haber ¿sí? un espacio suficiente para que haya harto aire, para que el aire choque por aquí y pueda calentarse y pueda, ¿sí? llevarse hacia arriba y hacia el ambiente. ¿Sí? Entonces, es bien importante que esto se respete. Esta altura tiene que ser mayor a 70. Miren, pero tampoco puede ser muy alto, por ejemplo, ¿no? Porque esto, ¿cómo va a funcionar? El aire va a calentar, se va a calentar por aquí, va a subir y se va a ir. ¿Sí? Cuanto más abajo esté, mejor va a funcionar, pero nunca menos de 7 centímetros. ¿Listo? Esa es la altura ideal para que su rendimiento sea máximo. Más allá, mucho más, un poco más quizás ponerle, pero no muy alto. Entonces, esta alturita desde el piso hasta el radiador se tiene que respetar. Después, miren, esta parte no puede estar pegada a la pared. En este sistema no habría mucho lío, pero hay otros sistemas que por el medio del radiador entre el aire. Entonces, esto al tener este radiador, estar caliente, el aire también, miren, el aire se va a calefaccionar chocando a las paredes y por el medio de mi radiador va a entrar y va a subir. Pero también el aire puede venir por detrás del radiador, ¿sí? Y chocar contra las paredes y también se va a subir hacia arriba ya caliente. Si esto estuviera muy pegado, ¿sí? Pierde rendimiento mi radiador, ¿sí? Pierde, porque no
no está aprovechando esta parte trasera, ¿sí? Para calefaccionar. Entonces, esta distancia nos están diciendo que debería estar en más o menos a 25 a 40. Prácticamente esta distancia te dan ya los topes, estos topes, estas cositas para sujetar hacia las paredes, ya te da el mismo fabricante para que vos con eso lo sujetes. Entonces siempre utilicen ese elemento, no pongan a cualquier, ¿sí? Distancia, porque con esa distancia este fabricante está diciendo que este radiador quizá tenga, digamos, 350 watts. Respetando todos estos valores que te dice el fabricante, vas a tener 350 watts. Si vos lo pones muy abajo o lo pones muy pegado, la potencia va a bajar. ¿Ya? También es muy importante, ¿sí?, esta parte hacia las ventanas, que deberíamos tener una altura por lo menos de 50 milímetros hacia las ventanas, para que también el rendimiento sea mejor. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Entendido? Convectores. Los convectores realizan la emisión de su calor casi en su totalidad por convección. Existen dos tipos, los convectores de tiro natural y los ventiloconvectores, o de tiro forzado, ¿no? Eso se llaman los ventiloconvectores. Los de tiro natural, ¿sí? Miren, aprovechan, ¿sí?, esa propiedad que tienen los fluidos de que cuando se calientan se van hacia arriba y se distribuyen. ¿Sí? Este es un convector. A estos convectores son de mayor rendimiento, por ejemplo. ¿Sí? Porque miren, aquí hay, aparte de los tubitos, hay una serie de aletas. Esas aletas hacen que el calor mejor, se asimile mejor, el rendimiento aumente, ¿ya? Porque el área de contacto es mayor. Este es un convector que esta alturita, por ejemplo, de este convector, ya no es tan alto como los radiadores por de arriba, ¿sí? Ya no son tan altos. Tiene unas palanquitas aquí para regular las temperaturas, ¿ya? Entonces, estos no funcionan con electricidad, solo por tiro natural, ¿sí? O por diferencias de densidades, si quieren, ¿sí? Se distribuye el calor. Y los ventiloconvectores que necesitan, que son prácticamente casi lo mismo, pero, ¿sí?, tienen un aparato eléctrico que hace que este aire circule, ¿sí?, y se lo distribuya mejor en el ambiente. Porque ese es el problema que hemos dicho, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo cuernos este aire que está ahí, que va a subir hacia arriba, lo llevo a las otras esquinas o a las otras paredes de mi cuarto? ¿Sí? Entonces estamos aprovechando las ventanas, pero a veces no siempre puedo colocar debajo de una ventana. Entonces, para esos casos, quizás lo ideal sea con un ventiloconvector. También existen los tubos lisos y tubitos con aletas, que estos son especialmente para ser colocados en los locales anexos, como las alacenas, sótanos, etc. Otros tipos de emisores son los tipos zócalos, ¿sí? Que miren, aquí hay un ejemplo, que en vez de colocar un solo radiador, se coloca todito este emisor alrededor, prácticamente ocupa a veces dos paredes o una pared, mucho depende de la potencia que quiero calefaccionar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya no ocupa muchos espacios, solo es como un zócalo nomás que está abajo. Y lo último, sí, digamos, ahorita el sistema que está de moda para dar mayor confort son los tableros radiantes, que prácticamente se lleva el tubo que lleva agua caliente, se lo pone en el piso, y encima se le pone cemento, no sé. Por encima del cemento se le puede poner
alfombras, machín, no sé, lo que ustedes quieran. Este sistema es muy preferido por las gentes que tienen dinero, porque prácticamente, ¿se acuerdan cuando decíamos nosotros que aquí teníamos una temperatura que era mayor a la temperatura? ¿Sí? Eso es, pero estábamos calentando de esta forma. Pero si calentamos nuestro piso, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que la temperatura del piso sea calientita. Y evidentemente también por convección, es decir, el aire va a chocar contra el piso y se va a ir calentando. Lo lindo del sistema es que la temperatura es mayor abajo que arriba. Y ustedes saben que lo más importante para nosotros, para que no nos enfermemos, es que los pies estén calientes. ¿Sí? Entonces, este sistema de tableros radiantes hacen este defecto que tenía el sistema de calefacción, que es por un aparato, se elimina prácticamente, ¿sí? Con un tablero radiante, ¿ya? Utilizando el sistema. ¿Listo? Evidentemente es más caro, porque a veces hay que destrozar pisos y todo lo demás, de colocar todos estos sistemas aislantes, transmisores, guías y todo lo demás. Pero es bien agradable tener un piso radiante como calefacción. Esto es prácticamente el que va a hacer esta instalación, tiene que ser un experto, tiene que saber bien hacer. Muchas veces el problema de todos estos sistemas, en todo el sistema, por ejemplo, de calefacción central, siempre es las burbujas de aire. ¿Sí? Por ejemplo, en este sistema, si se mete una burbuja de aire a este radiador, ¿sí? Prácticamente este radiador no va a funcionar, va a estar frío, por más que la caldera esté encendida, este radiador va a estar frío, helado. Y ustedes quizás vean eso, este radiador está frío, pero sin embargo el radiador del otro cuarto está bien. Ah, quiere decir que puede ser que a este le ha entrado aire. Entonces, aquí tiene un purgador de aire. Entonces, hay que abrir este purgador, ¿sí? Hasta sacar todo el aire, ¿sí? Y una vez que ha salido el aire, otra vez va a funcionar el sistema, cualquiera que sea, este o este, cualquier radiador, ¿sí? O hasta esto. Los convectores pueden tener ese problema. ¿Listo? Cualquiera de esos sistemas puede tener que ha entrado aire y ya no está funcionando bien. Entonces hay que tener cuidado. Este es el punto donde yo voy a sangrar, ¿sí? ¿Sí? O voy a purgar el aire, punto de purga. Siempre no hay que colocarlo este radiador con un nivel bien horizontal. Esta punta donde tiene este purgador tiene que estar un poquito más altito. ¿Eso qué va a hacer? Que fácilmente se pueda purgar el aire, porque el aire siempre se va a la parte más superior. Entonces, si esto hago que esté un poco superior, todo el aire se va a acumular en este puntito que entre a este radiador, se va a colocar en este puntito, entonces yo abro esto y sale todo el aire fácilmente. Si yo hago con nivel esto, puede ser que el aire no quiera salir, el aire que esté, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sí? Eso me va a dificultar el purgar. A veces hay que purgar, otra vez hay que purgar hasta que, se puede estar horas a veces purgando y así no funciona. ¿Por qué? Porque no he precavido esto. ¿Ya? Esta parte. ¿Listo? ¿Preguntas? Quiero hacer un break aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Nada, todo silencio. Bueno, haremos un descansito, 10 minutitos. Vayan a tomar algo. Bueno, sí me tienen que hacer recuerdo porque me emociono y me olvido.
Bueno, ¿cómo puedo transportar ahora el calor para el sistema de calefacción central? Entonces, esto es para el agua, por ejemplo, ¿listo? O para el aceite, para fluidos que voy a llevar por cañería, ¿ya? Este sistema, que es el más utilizado, por eso es que les damos. En cuanto cuando yo calefacciono por aire caliente, eso ya es un estudio aparte. Porque eso hay que diseñar las tuberías. Y hay que diseñarlas de tal forma, porque como se lleva harto aire, hay que diseñarlas de tal forma de que hay una velocidad que no se puede exceder. Es decir, cuando uno aumenta la velocidad más de esa velocidad, ya se emite un ruido que es molestoso para las personas. Entonces, prácticamente no tiene que ser molestoso. Por eso es que es muy importante la sección que voy a diseñar, la sección interna con la cual voy a diseñar de acuerdo a la velocidad y de acuerdo al fluido transportador. Entonces, vamos a enseñar lo más básico nosotros, que es por agua, que es lo que más se utiliza prácticamente, lo que más utilizamos el agua. ¿Sí? Y que ya tenemos calderas prácticamente ya, que uno puede comprar la caldera para hasta una cierta potencia y ya no tengo que necesidad de instalar bombas ni vasos de dilatación ni nada. ¿Listo? Prácticamente es armar y colocar el mismo diámetro de la tubería que sale de la caldera, el mismo diámetro se coloca toda la tubería y listo. De esa forma es. ¿Ya? Entonces nos vamos a abocar a esa parte de la calefacción, que es la calefacción central con agua caliente, que prácticamente es el sistema que más se utiliza. Un 99% del sistema de calefacción en Bolivia se utiliza por agua caliente. Cuando utilizamos en radiadores generalmente, podemos utilizar varios sistemas de distribución. ¿Sí? Hay el monotubo. El primer sistema es el monotubo y el bitubo, es el segundo sistema. Monotubo no les aconsejo. ¿Sí? No les aconsejo el sistema monotubo. ¿Sí? Miren el monotubo, prácticamente un tubo llega, por ejemplo, miren de aquí la caldera, este tubito lleva, sale 90 grados, aquí, y se enfría. Generalmente hay que diseñarlo para un delta T de 20, entonces va a bajar la temperatura en este punto a 70 grados. Para entrar al radiador otro, va a entrar a 70 y tendría que bajar a 50. Y bueno, no sé. Entonces, cuanto menor temperatura de ingreso tiene, ¿sí? Este emisor va a emitir menos calor. Estos dos, por ejemplo, son del mismo tamaño. Este emite quizás 300, este también debería emitir 300. Pero como la temperatura de ingreso es menor, ¿sí? Pierde rendimiento. Entonces, en vez de emitir 300 que emite este, puede emitir hasta 200. Y si quisiera emitir 300, tendría que comprar un radiador más grande, que sea más caro. Ese es el problema del monotubo. Otro problema que yo tengo es que, digamos, este calefactor este radiador, perdón, está en el cuarto, en el dormitorio de la señorita y este otro está del señor. X. Si este señor ya no quisiera calefacción y lo cerrara esta válvula, el fluido ya no pasa y no solo le corta el calor a este, sino también le corta a este. O al revés, este lo corta y también este ya no va a pasar. Entonces, como no se va a transmitir, se va a trancar esto y los dos, ninguno de los dos va a transmitir. Si este tuviera termostato, miren, ya, digamos yo no lo cierro esa válvula, no tengo la válvula para cerrar, pero tiene termostato y este ambiente está en un soleado y este ambiente no le llega el sol, ¿no?
Entonces, este ambiente llega a la temperatura y automáticamente el termostato lo cierra. El fluido, para que ya circule, pero porque como ya está caliente este ambiente, entonces la forma de cortar para que siga emitiendo calor es cerrarse. Aquí se cierra la válvulita y el termostato siente eso y lo cierra la válvula para que ya no siga pasando calor y transmita calor. Y al cerrarse esto, también le afecta a este que está en un cuarto frío. O al revés, no sé. Todos esos sistemas, por eso no es muy aconsejable el sistema monotubo. Se ha mejorado el sistema monotubo. ¿Sí? El sistema, miren, entonces ya son independientes. Prácticamente, si este se cierra, este igual va a seguir funcionando. A este se llama monotubo en paralelo. Pero lo mismo, ¿sí? Si bien a este ya no le llega directamente esta temperatura de 70, a esta agua se mezcla con la temperatura que está viniendo de 90, ya no va a ser 70, quizás sea 80, pero igual, ¿sí? Los tamaños de estos radiadores hay que irlos incrementando. Y a veces por ahorrar, digamos, 300 pesos en tubería, tenemos que aumentar 1000 en el costo del radiador. ¿Ya? Entonces, no es muy aconsejable hacer los sistemas monotubo. Dice en el sistema monotubular, un solo tubo lleva la ida y el retorno del agua que va pasando por los radiadores. En el sistema, cada radiador funciona a una temperatura distinta, así que es normal que el último esté un poco más frío. También será más grande que los otros. La ventaja es que se utiliza menos longitud de tubería. La desventaja es que la dimensión de los radiadores será cada vez mayor a medida que va el agua enfriando, ya que la temperatura del agua baja progresivamente, a manera que ingresa a los radiadores. Generalmente el sistema se lo puede utilizar, se recomienda para los radiadores tipo zócalo o para los convectores, ¿ya? El bitubo, sin embargo, es el ideal. ¿Sí? El bitubo es el ideal. ¿Ya? El bitubo son dos tubos que llevan, miren, ¿sí? Por dos tubos se va llevando el agua y ¿ya? Dos tubos paralelos generalmente van. Por ejemplo, aquí 90 sale, a este radiador le llega 90, a este también 90, a este 90 y a este 90. Toditos les llega el agua a la misma temperatura. Idealmente, si es que no hubiera pérdida de calor en las tuberías. ¿No? Y todos tienen una caída de 20, más o menos. Ese delta T de 20 es bajo el cual se diseña, por si acaso, el sistema. Entonces, el retorno, miren, va a ser 70, de este va a ser 70, de 70, de 70, entonces va a regresar 6. Entonces, el cálculo para este radiador es de 70 a 90 que tiene que calentar el agua. Sin embargo, de aquí no, en el sistema no. Aquí ha bajado 20, aquí otro ha bajado otros 20, de repente aquí está 60, entonces va a tener que calentar de 60 a 90. Ya no es delta T de 20, es de 30. Entonces, quizás la caldera que yo necesite tenga que ser de mayor potencia también. Bueno, esos son los sistemas. Ya, entonces, siempre tenemos que pensar en eso. Bueno, en esta parte voy a... Perdón, ¿qué estoy haciendo? Vamos a dar unos ciertos esquemas que me interesaría que ustedes vean. ¿Ya? Dos sistemas tengo, el bitubo superior y el bitubo inferior, ¿listo? Superior. Mucho depende. Se lo usa este sistema, ¿sí? Generalmente, anótense,
¿Ya? Generalmente este sistema se lo utiliza cuando la caldera está en el mismo piso del local o los locales a calefaccionar. ¿Ya? Entonces voy a hacer un esquemita. Entiéndame, por favor. Por ejemplo, aquí está mi caldera. ¿Sí? Es una calderita. ¿Ya? El tubo, vayan graficando, por favor. ¿Ya? El tubo apenas sale, la salida del tubo, del radiador se sube hacia arriba, la parte más alta, y solo baja para calefacción, para llegar a los radiadores, ¿listo? Solo baja para llegar a los radiadores. Estos mis radiadores, ya habíamos dicho que solo va a bajar. ¿Sí? Esto. Para conectarse a mis radiadores. Esto tiene que saber por si acaso, ¿listo? Entonces está llegando así. Y por otro sistema. Ese es el sistema. Prácticamente, ustedes cuando hagan calefacción, ¿sí? Con radiador, tienen que hacerlo así, ¿ya? Dos sistemas. El bitubo superior. Si esta caldera se va a encontrar en el mismo piso del departamento, entonces usted tiene obligación de hacer bitubo superior. Esta tubería va a subir hasta la parte más alta del departamento y esta tubería no va a bajar para nada, no tiene que bajar, ¿sí? A no ser que sea, ¿sí? Para alimentar los radiadores. Entonces, sale a 90, llega a 90, sale a 70. Generalmente, estoy diciendo ese delta T porque ese es el más utilizado, ¿ya? Y regresa a 70 otra vez y otra vez de aquí se calienta a 90 y otra vez va circulando, va circulando, va circulando. ¿Listo? Entonces, miren, sube y solo baja para alimentar a los radiadores. Este es el bitubo superior. Y el otro, el bitubo inferior, es cuando el aparato, ¿sí? La caldera está en un piso más inferior.
¿Ya? Esto tienen que saber, si van a hacer calefacción, tienen que saber sí o sí. Si mi caldera está allá, quizás en el sótano, ¿sí? Y mis radiadores están aquí arriba. O sea, ¿ya? Aquí están mis radiadores. Entonces yo voy a hacer esto. Quizás tengo que bajar un poco. Y estos tubos se los lleva, ¿sí? Se los va llevando por el nivel del piso generalmente. ¿Sí? Solo suben para alimentar. Es bajo estos sistemas, ¿sí?, que la caldera va a funcionar correctamente. Por si acaso. ¿Ya? Cuidado que quieran ustedes hacer otro sistema, no va a funcionar bien. La calderita tiene una bombita bien chiquitita que está diseñado solo para funcionar bien bajo estos dos sistemas. ¿Listo? Entonces, por el rojo seguramente va a aumentar. Sí, este es el sentido del fluido. ¿Sí? ¿Ya? En este sentido sube y por aquí retorna. ¿No ven? Por aquí sube y por este otro retorna. ¿Ya? A ver, les voy a explicar por qué. ¿Ya? El sistema, el bitubo superior, sube la tubería que va a llevar el fluido calefactor, es decir, que va el agua caliente, tiene que subir hasta arriba y solo va a bajar al radiador. ¿Sí? Este otro está por el nivel del piso, este otro tubo, el desertor. ¿Ya? Entonces, miren la diferencia. Esta bombita va a tener una fuerza, una potencia, necesita solo la potencia prácticamente para prácticamente elevar esta agua a esta altura y llevarla por aquí. Ya en este punto, ¿sí?, va a aprovechar esta agua la gravedad para bajarse hacia los radiadores. Y de aquí también va a aprovechar la gravedad. Y toda esta presión que está ejerciendo este líquido también va a aprovechar para, ¿sí?, impulsar el agua y regrese hacia mi caldera. ¿Sí? Y de la misma forma sucede en esto. Entonces, miren, la potencia que van a estar en el sistema va a ser pequeña. De la misma forma, en este bitubo inferior, ¿sí?, necesita una potencia prácticamente para elevar hasta aquí el agua, que es pequeña también, o para elevar a estos puntos. Y desde aquí el agua por gravedad va a regresar y va a tender a hacer subir el agua y a circular por aquí. Es decir, que estos dos sistemas, ¿sí?, tenemos que cumplirlos cuando yo hago una instalación, ¿sí?, de radiadores. ¿Sí? Tenemos que cumplir. Porque las potencias de estos aparatitos están diseñadas para que sea la instalación o bitubo inferior o bitubo superior. De ninguna forma se acepta, ¿sí?, yo tengo mis radiadores aquí, que una combinación de que mi tubería suba, baje, ¿sí?, ¿ve?, que este tubo llegue aquí, suba, baje. A veces así hacen, ¿no ven? He visto.
Sí, así, bueno, no es por ahí. Mejor borrar esto. Cuidado que piensan que es porque está horizontal o mal. Ya. Se conecta. Después va aquí. No, no sé, así. Después baja hasta cierto lugar. Vuelve a subir, no sé. Y vuelve a bajar, no sé. Todo es, imagínense, ¿no? Así hacen a veces para evitar algunas puertas, ventanas. Se bajan del piso, vuelven a subir, otra vez bajan, ¿sí? Todo ahí se conectan recién, no sé. ¿Sí? Igualito, igual ¿no? Igual. Así hacen, he visto muchas instalaciones. A esta tubería lo hacen subir, lo hacen bajar, tanto a las de retorno como a la que lleva. ¿Sí? Esto debería ir directamente por, no sé. Después le hacen subir también hasta allá. A veces porque por debajo de la puerta no quieren pasar, por no romper el piso y todo eso. Y así, ¿no? Miren esto. Esto sí va a necesitar agua, la potencia de esta bomba tiene que ser más grande porque va a subir, va a bajar, otra vez va a tener que empujar otra vez esta subida, otra vez, no sé qué. El retorno igual tiene que empujar otra vez todo. Esto está mal, ¿sí? Está muy mal. Esto no se acepta, sistema. ¿Listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hacen la calefacción. Siempre tienen que ser o bitubo superior o bitubo inferior. ¿Listo? Entonces ya te he explicado por qué, digamos, se tiene que cumplir estas cosas. ¿Está entendido esta parte? Willy. Willy Lopera. Franz Arroyo. Sí, Franz. sí, sí, ¿Está entendido? sí, sí. Bueno, como se callan, bueno, ya verán ustedes. Yo trato de darles todo lo posible para que ustedes hagan bien su trabajo. Ya depende de ustedes si toman en cuenta o no toman en cuenta las cosas, las recomendaciones que les estoy dando, que es lo mejor. Todo eso me ha costado mucho, ¿ya? Entonces son los bitubos superior y el bitubo inferior. El vaso de absorción y de expansión es un vasito que puede ser abierto o puede estar cerrado. Últimamente ya no se hacen casi abiertos por los problemas que en el mantenimiento que se tiene en un vaso. Pero de todas formas, si ustedes se dan cuenta, la calefacción es un circuito cerrado. ¿Sí? Miren, es un tubo, es cerrado. Es un circuito por el cual va a circular agua. No puede estar abierto a ningún lugar para que no salga el fluido, entonces tiene que estar cerrado. En un circuito cerrado, y como va a ir aumentando la temperatura y va a ir disminuyendo esta temperatura, este líquido va a aumentar de volumen o puede disminuir de volumen. Va a estar en ese. ¿Sabes? Entonces se tiene que poner algún elemento que absorba este incremento volumétrico. Porque si no le pongo un elemento que absorba el incremento volumétrico que va a suceder en el agua, esta tubería va a reventar. El punto más débil. ¿Sí? Para eso es mi vaso de expansión. ¿Sí? Un vaso de expansión, cerrado, por ejemplo, ¿sí? Tiene un gas a una cierta presión, generalmente le pone una presión atmosférica, un poquito más, mucho depende a qué presión yo voy a decir. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el volumen, ¿sí? Aquí se absorbe, es un diafragmita. Entonces, este diafragma se va a ir hacia allá, ¿sí? Este gas se va a comprimir y el volumen
¿sí? Aquí se va a absorber. Cuando baja cuando baja el volumen, disminuye el volumen, ¿sí? Este gas con la presión que tiene también lo va a comprimir, ¿sí? Va a ocupar ese volumen que está bajando, disminuyendo. Entonces, este es un vaso de expansión. También tenemos los vasos de expansión abiertos. ¿Sí? Un vaso de expansión abierto es un sistemita más o menos. Así. Que se lo coloca antes de llegar a la caldera, generalmente. ¿Sí? Entonces, en esta tubería de retorno que está regresando, ¿sí? Se conecta el vaso de expansión. Hemos dicho que puede ser abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces aquí hay un fluido que va a estar, no sé, ahí va a estar a un cierto nivel. ¿Sí? De la misma forma, ¿sí? Aumenta volumen y esto sube. Disminuye el volumen, baja. Tiene esto generalmente se lo hacía para instalaciones industriales, hoteles y todo eso, porque no había vasos de expansión cerrados, grandes, porque el tamaño de esto se lo diseña de acuerdo al volumen de agua que va a estar almacenado en el sistema cerrado. Se hace un cálculo para cuánto va a aumentar su volumen, ¿sí? Ese volumen aumenta un cierto porcentaje. Entonces, el tamaño de este no es cualquier tamaño que se le pone. Entonces, para una instalación grande como un hotel, por ejemplo, necesitábamos un vaso grande, cerrado. No había esos vasos grandes que absorban estas diferentes volúmenes. Ahora ya hay, ya hay. Entonces, es más fácil utilizar uno cerrado, como en la figura que hemos visto antes, o un abierto. Este abierto quiere decir que la atmósfera, la presión atmosférica está aquí. El problema es que se ensucia, los pajaritos pueden ensuciarlo, plumitas, o tierra, lo que sea. Pero también hay otro problema que es todavía peor. Necesita un mantenimiento, esto, prácticamente. Hay un problema mayor, la evaporación del agua en este punto. Porque al estar en contacto con la atmósfera se va a evaporar. Y en La Paz es más crítico todavía porque el agua hierve a 86 grados en La Paz. Entonces, generalmente la temperatura ideal para calefaccionar es 90. ¿Sí? Entonces, imagínense, ya no voy a poder poner a 90, tengo que poner mi agua a 80 grados centígrados, si es un vaso abierto. Y eso va a hacer que mis rendimientos de mis radiadores baje y sea más caro mis elementos. Ese era el problema que teníamos que cruzar nosotros en La Paz. Cuando yo he hecho, por ejemplo, un hotel, tenía que diseñar con un vaso de expansión abierto. Y hace unos 10 años ya le hemos puesto un vaso de expansión cerrado y nos evitamos 1000 problemas por el mantenimiento que costaba mantener, porque a este fluido no le puede entrar pues polvo, tierra, entonces hay que hacer unos sistemas de trampas para que la tierra o lo que pueda llegarle aquí no le llegue, no entre al agua líquido. Bueno, entonces teníamos que hacer un sistema con tubitos que bajen así para que prácticamente este polvo no pueda subir hasta arriba. Así. Igual se ensuciaba. Había que hacer constante mantenimiento. Entonces, ese es el vaso de expansión. Generalmente, si es la caldera, antes de llegar a la caldera, no en la salida, pues, no en la salida, no es en el tubo de salida. En el tubo de la llegada se le conecta el vaso de expansión. ¿Ya?
Aprieta Alfredo Ayala. Santos. Presente, Inge. ¿Para qué sirve un vaso de expansión? Para el vaso de expansión sirve para, diría yo, para regular la expansión del agua, para estabilizar la presión del agua. A ver, no, ya han participado. Enrique Maldonado. Hugo Mamani. Marcelo Padilla. Presente, Inge. A ver, ¿para qué sirve un vaso de expansión? Ah, el vaso de expansión, como nos estaba indicando en el gráfico, ¿no? Inge, produce una expansión en su volumen, en el cual debe ser absorbida en algún momento. Ya, gracias. Samuel Puma. Samuel. María. María Pocho. Inge, buenas noches, Inge. A ver, ¿para qué sirve un vaso de expansión? Para controlar el incremento o la disminución de la temperatura que ocurre. No es para controlar la temperatura, no es. Ah, ya. di- mm, No es. Mauricio Sánchez. José Zambrana. Edgar Aliaga. Lisette. Inge, presente. Ya. ¿Para qué sirve el vaso de expansión? No sé si vale el término, Inge, para regularizar la temperatura. No, no, nada de temperatura. Lisette. Lisette, digo, Jocelyn. Inge, ¿Para qué sirve el vaso de expansión? como estaba mencionando Inge, la calefacción es un sistema cerrado. Entonces puede haber una variación de volumen. Y lo que hace este vaso es absorber este volumen para que así la tubería no pueda dañarse o reventarse. Eso es, para proteger tanto la caldera como las tuberías, ¿no ves? Muy bien. Gracias, Jocelyn. Jimmy. Jimmy Calizaya. Willy Lopera. Bueno, entonces bien importante es conocer el sistema, ¿listo? Este vaso de expansión. Hay mucha gente que parece que no está dando mucha importancia a este tema, no se están conectando, están en otros líos, no sé. Será su lío. Ingeniero, Sí, dime. Dime. ingeniero, estoy teniendo problemas de conexión yo ahorita, justamente. Se está cortando y ingresa y se sale de la clase. Es por ¿Quién eso que eres? no. José Zambrana. Ya, ¿sabes para qué sirve el vaso de expansión, José? No, justamente por eso, como le dije, se está saliendo y entrando, estoy tratando de conectarme y todo eso. Se está escuchando entrecortado y demás, no le estoy tomando mucho atención. Mañana vas a ver el video. Sí, ingeniero, va a disculpar. Gracias. ¿Qué elementos se tienen que colocar a la caldera? ¿Listo? Esto también es bien importante. Muchas veces en este sistema cerrado, ¿sí? Muchas veces en este sistema cerrado, ¿sí? Para proteger los equipos coloco antioxidantes. O puedo colocar, por ejemplo, elementos para que elevar su temperatura de evaporación.
En vez de que se evapore a 70 o a 90 o a 100, ¿sí? Si le pongo algún aditivo, ¿sí? Hace que este líquido que está, esta agua aquí, ya no se evapore a 100, digamos. Va a evaporarse a 150, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta agua puede tener elementos venenosos, ¿sí? ¿Ya? Eso tengo que tener mucho cuidado, que no entre esta agua a mis tuberías con las que yo voy a, digamos, quizás bañarme o que van a ir a la cocina, lo que sea, es decir, al agua, ¿sí? A la red. Para evitar todos esos daños que pueden ser peligrosos, la norma me dice que yo tengo que poner estos elementos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, bueno, este es el medidor y aquí está la valvulita. Todo eso está en la calle, generalmente. ¿Sí? Después de eso, miren, aquí por una T, tengo que llegar hacia todo este es el sistema de calefacción, A, B, C, D, todo. Y este otro es la alimentación de agua que voy a tener hacia mis puntos de uso, ¿no? De ducha, pilas, no sé. Me dice que tengo que colocar en estas, después de la T, tengo que colocar dos válvulas. ¿Sí? Una válvula de corte normal y una válvula de una sola vía. Esta válvula de una sola vía, o una válvula check, que le llaman, ¿sí? Es el que va a impedir primero esto tengo que cerrarlo, ¿no? Pero esta válvula va a impedir que este agua que está en el sistema de calefacción, ¿sí? Regrese hacia mi sistema de agua potable. ¿Sí? Tengo este. Después hay que colocar, después de estas dos válvulas, una válvula de una sola vía y una válvula normal, tengo que colocar, ¿sí?, una T. Y después de la T, tengo que colocar una válvula de purga, siempre. ¿Sí? Esta válvula de purga va a servir, que muchas veces tengo que vaciar, para hacer mantenimiento, tengo que vaciar este fluido que va a calefaccionar el sistema cerrado, tengo que vaciar esa agua. ¿Sí? Entonces, tengo que prever que esta válvula de purgar vaya a algún lugar, pues a la alcantarilla, lo que sea, ¿sí? De tal forma de que cuando vacíe pueda vaciarlo fácilmente. Si no tengo esto, ¿cómo voy a vaciar esta agua de calefacción? Para eso me sirve esto. Y aquí todavía tengo que poner otra válvula más antes de poner, de entrar, ¿sí?, hacia mi caldera. ¿Sí? Hacia la caldera. Entonces, aquí en esta partecita generalmente tengo, no sé, mucho depende de las calderas, ¿no? Pero generalmente tengo que tener otra tuberita más, tengo que tener, ¿sí? Una tuberita más que va a llegar aquí, no sé, puede ser por el medio, por un costado, lo que sea, por el cual va a ingresar el agua potable. Esa última valvulita habrá que colocarla en este lugar. ¿Ya? Entonces, esto también es bien importante para la seguridad de los usuarios. Por norma, tengo que seguir. ¿Ya? Bueno, preguntas. Parece que después de la vacación todos han llegado medio turulatos, nadie pregunta, no quieren participar, otros se han desconectado, solo se han conectado para la llamada de la lista. Bueno, espero que nos pongamos las pilas, porque mañana, viernes, vamos a empezar a enseñar los cálculos, cómo se calculan, cómo se manejan las tablas, también es sencillo, ¿sí? Pero también tiene sus mañitas para que manejen, ¿ya? Entonces mañana vamos a entrar a lo que es el cálculo, ya hemos visto la teoría, mañana entramos a lo que es el cálculo.
Preguntas, no hay preguntas. Todos, hasta el Alfredo Ayala ha desaparecido. La única, como siempre, las chicas siempre están atentas. Ellas son... Ingeniero, ¿Qué? buenas noches. Alfredo Ayala, le escribí por WhatsApp que mi internet está muy bajo y estoy manejando hacia mi casa, tratando de pasar todingo los puntos de bloqueo. Ya, tienes que estar atento, tienes que ver el video. Sí, ingeniero, Bueno. he estado escuchándolo y ya yo lo voy a revisar el video y va a disculpar si no respondía, es que estoy ya por llegar a la casa. Muy bien. Aquí lo dejaré por día, porque todo el mundo creo que está medio cansado. Creo que las vacaciones, en vez de que regresen con más pilas, es peor. Ya, aquí lo dejaremos. Vayan a descansar. Mañana empezamos entonces los cálculos. ¿Listo? Ya les he mandado los textos. Para mañana necesito catálogos. ¿Sí? Les he mandado de todas formas ya catálogos, pero ustedes tienen que buscar otros. ¿Listo? Catálogos de estufas a gas, estancas, ¿sí? O si quieren calefactores, que le llaman, es lo mismo, estufa a gas o calefactor. Calefactor quiere decir estufa, ¿ya? ¿Listo? Entonces, aquí en Bolivia no le dicen estufa. Si vos le dices estufa, se viene en tu casa. Entonces, díganle ustedes calefactor, para no tener problemas, pero es lo mismo. Entonces, necesito catálogos de estufas a gas porque vamos a empezar a diseñar mañana. Entonces, ustedes tienen que diseñar ya con su catálogo, ya tienen que tener ya. De todas formas, ya les he mandado catálogo. Pero a eso tienen que poner más catálogo. ¿Listo? Y también de radiadores convectores, ¿sí? ¿Listo? De los que funcionan con agua. También tienen que tener catálogo. Hoy día he mandado, ahí estaban haciendo propaganda por internet, unos radiadores, pero no dicen sus precios, no dicen sus potencias, todo. Pensé que era catálogo y no había sido. De todas formas, ustedes tienen que bajarse, ¿listo? Catálogos hay altos del internet, búsquense. Si no, también les he dicho que vayan a averiguar. Miren, ya estamos cerca de la defensa del proyecto, por si acaso. ¿Sí? Prácticamente, ¿sí? El 16 de noviembre de la próxima semana, ¿sí? de esta que viene a la otra, ya tienen que empezar a defender su primer proyecto individual. Así que ya tienen que tener todos los datos, ¿sí? Porque ya estamos terminando los cálculos. Nadie me ha mandado planos, por ejemplo. Nadie me ha mandado planos, nadie me ha mandado nada casi. Les he dicho que alisten. Desde el primer día de clase les he dicho, señores, necesitamos planos de planta. Les he dado hasta algunos puntos para que ustedes puedan tener planitos, no sé. ¿Claro? No, pero también ustedes tienen que preocuparse, porque no se les puede dar todo. ¿Ya? Entonces vayan de una vez trabajando en esto. ¿Está bien? Bueno, señores, mañana nos vemos. Un abrazo a todos. Como no hay preguntas, nos vamos mañana. Vayan a descansar mañana con más pilas, ¿listo? Con más ganas, vengan. Me van a hacer dormir, nadie participa, nada. La única que ha participado queriendo ha sido la María. Bueno, un abrazo a todos. Buenas noches. Que descansen bien. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Chao, Buenas chao. noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches.